el especial de Halloween, el mito del hombre del saco. Y empezamos como siempre por el clásico, Pesadilla en Elm Street. Varios jóvenes que viven en la calle Elm de Ohio comienzan a tener pesadillas en las que un tipo con la cara quemada y cuchillas en las manos les persigue y les asesina. Una de las protagonistas irá investigando sobre este personaje y averiguará el misterio que se esconde tras él. La idea original de Wes Craven era que Freddy fuera un abusador de niños, pero en aquel momento hubo un caso muy sonado de una guardería que abusó de niños en ritos satánicos y decidió cambiarlo por razones obvias. Debido a su éxito siguieron varias secuelas, desde el 85 hasta 2003, y en 2010 hicieron un reboot. La segunda que os traigo está basada en un relato del maestro del terror, Stephen King. Se trata de The Boogeyman. Sadie y Sawyer son dos hermanas que están recuperándose de la pérdida de su madre. Su padre es un psicólogo que a su vez intenta enfrentarse al dolor continuando con su vida como mejor sabe, trabajando en su consulta desde casa. Las niñas se verán atormentadas por una presencia maligna y tendrán que pedir ayuda a su padre, que se mostrará algo escéptico y abatido. Debajo de toda esa fachada habla del trauma infantil y de la importancia del proceso del duelo. Y si os quedáis con ganas de ver más Stephen King, siempre podéis ver It. No es un hombre del saco, pero se alimenta de tus peores pesadillas. En el número 3 de propuesta os traigo Sinister. Ellison Oswald es un novelista que busca inspiración para sus libros investigando crímenes reales. Por casualidad encuentra algunos vídeos en los que aparecen macabros asesinatos con un factor común, la presencia de unos extraños símbolos. Y hasta ahí puedo leer. Y aunque parezca que no tiene nada del hombre del saco, tendréis que seguir viendo la película. Os diré que es de las pocas pelis de terror que me han dado mal rollito de verdad. En el número 4, The Babadook. Amelia es una mujer que perdió a su marido y ahora tiene que criar a su hijo pequeño sola mientras lidia con el luto. Su hijo vive con miedo porque, según él, un monstruo que se le aparece en sueños quiere matarlos. Las pesadillas del niño se vuelven cada vez más intensas y violentas y Amelia ya no sabe cómo lidiar con ellas. Las actuaciones tanto de la madre como del niño son muy buenas y muy potentes, y si os gusta el terror psicológico os aseguro que os encantará, es una de mis películas favoritas. Y por último, pero no menos importante, un corto de terror llamado Lights Out. Lights Out es un cortometraje sueco de nada más que 3 minutos que sirvió de inspiración para el largometraje de 2016. La forma en la que este corto juega con tu mente y sobre todo con las luces y las sombras es flipante, porque en 3 minutos consigue generar una inquietud que otras películas mucho más largas no consiguen. Hasta aquí las recomendaciones de películas basadas en el mito del hombre del saco. ¿Y vosotros conocéis alguna más? Dejádmelo en comentarios.